Este mensaje titulado De las tinieblas a la luz, por el pastor Alejandro Anchondo, es una producción de Comunidad Eclesia. Para más información, puedes encontrarnos en Facebook e Instagram. Muchas gracias, le decía a Kike por esa presentación tan generosa. Ha sido un privilegio conocerlo a él y conocer a los jóvenes que organizan este evento. Voy a poner estas cosas aquí porque traigo mi Biblia y no quepo. Y ver básicamente la obra que Dios está haciendo en ellos y a través de ellos. Me da mucho gusto verlos a todos aquí. Gracias por venir. Y principalmente el gusto me da porque platicaba yo con uno de los muchachos que están organizando el evento y le digo, qué bueno que están haciendo algo donde ayudan a los jóvenes a que se entusiasmen con cosas que realmente son importantes. La reforma y lo que Dios hizo hace 500 años en su iglesia para reencaminar el camino de su iglesia es realmente importante. Es triste ver hoy en día que muchos jóvenes cristianos se entusiasman alrededor de cosas que son triviales, y el verlos a ustedes entusiasmados por lo que Cristo hizo por ustedes, celebrando la gracia de Dios que se retomó en el Evangelio hace 500 años, definitivamente es importante. Así que gracias por estar aquí. De nuevo, gracias por tenerme, por recibirme. ¿Cómo no me acompañan a orar? Y vamos a empezar el primer tema del día de hoy, de este evento de Eclesia, que creo que va a ser benéfico para ti. ¿Sí? ¿Ya? Es que soy bien malo con los micrófonos. ¿Así se ve mejor? Bueno, ok. ¿Cómo no me acompañan a orar? Señor, quiero darte las gracias una vez más por el privilegio que me das de estar delante de ti. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar. Gracias por morir en nuestro lugar. Gracias que el día de hoy estamos celebrando en esencia lo que tú hiciste. Que tú, por tu gracia, te acercaste a pecadores como nosotros, tomaste nuestro lugar en la cruz y nos salvaste para que fuéramos tuyos. Señor, aquí estamos. Nos ponemos en tus manos una vez más y te queremos rogar que nos hables, que te dirijas a nosotros y que nos guíes a ti mismo, porque eres tú lo que nosotros necesitamos. Háblanos, Señor y Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Pues muy bien, este año, el 2017, se está celebrando el 500º aniversario de la Reforma Protestante. Básicamente un movimiento que Dios levantó, a través del cual Él estaba buscando corregir el rumbo torcido de su iglesia. Fue un evento definitivamente crucial. El día de hoy yo disfruto y tú disfrutas la gracia de Dios por lo que el Señor hizo por medio de hombres que levantó hace 500 años. Hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino y como muchos otros de esos, que simple y sencillamente se atrevieron a creerle a Dios y a proclamarle al mundo el mensaje que Él nos ha dado en su palabra. La Reforma Protestante tuvo diferentes causas, pero podamos decir tú y yo que la causa base de la Reforma Protestante fue la palabra. El problema que la iglesia tenía en aquel entonces era un problema con la palabra. Y lo que Martín Lutero hizo es que él empezó a entender que aquí está contenida la palabra de Dios. Y empezó a ver que la iglesia de aquel entonces, la iglesia universal, la iglesia católica, no estaba dirigiéndose o siendo gobernada por lo que Dios enseñaba en su palabra. Entonces él empezó una serie de cuestionamientos que él buscaba hacer para ayudar a que la iglesia retomara el rumbo que Dios tenía para ella.
Esa serie de cuestionamientos empezaron con unas dudas que Martín Lutero sembró acerca de las indulgencias. La Iglesia Católica básicamente en aquel entonces y hasta el día de hoy enseñaba que tú podías comprar el perdón temporal de tus pecados que te permitían salir del purgatorio por medio de dinero, y la iglesia te otorgaba un certificado que era una indulgencia, y eso lo puedes hacer tú también para tus familiares. Esa causa empezó a molestar a Martín Lutero y lo movió a empezar una serie de cuestionamientos con la Iglesia Católica. Martín Lutero, tú y yo necesitamos saber, no buscaba dividir la iglesia. Desgraciadamente, y tenemos que ponerlo así, la iglesia se dividió hace 500 años y ahorita el número de católicos y el número de protestantes casi es el mismo número de creyentes, pero antes éramos toda una iglesia completa. Y desgraciadamente tuvo una división por la bandera que los reformadores levantaron. Vamos a estar viendo un poquito de historia el día de hoy. Yo sé que le estoy hablando a jóvenes y a los jóvenes no necesariamente les gusta la historia, pero déjame decirte algo, la historia es más importante que las caricaturas. El mensaje que tú y yo podemos aprender de lo que Dios hizo a través de la historia es importante para que tu fe y la mía sean sanas. Entonces vamos a estar revisando algunas cosas que sé que te van a ayudar a entender el mensaje central de la reforma. Este grupo de reformadores básicamente empezaron a proclamar diferentes enseñanzas que se pueden resumir en 5 puntos, que son las 5 solas de la reforma. El día de mañana Andrés Barraza va a hablar de ese tema y le damos gracias a Dios por eso. Es un excelente maestro, y yo lo que pretendo hacer el día de hoy es ayudarte a ver la base de esas 5 solas, que es la primera sola, que es la sola escritura. Y básicamente esa sola significa que la Biblia es la máxima autoridad de los creyentes, que la Biblia es lo único que puede determinar lo que tú y yo hemos de creer o de seguir. Martín Lutero es lo que empezó a proclamar, y por ese principio tan sencillo que para ti y a mí se nos hace algo de todos los días, se hizo una guerra hace 500 años. Una guerra que el Señor levantó, el Señor puso a su iglesia en un conflicto para que resurgiera el evangelio que estaba enterrado, porque se había enterrado la fuente máxima de autoridad, se había enterrado la escritura. Mira, básicamente para que tú entiendas la reforma protestante necesitas saber esto. La iglesia católica en aquel entonces y hasta el día de hoy enseñaba que la máxima autoridad para dirigir a los creyentes era ella misma. O sea, que el Papa, que la interpretación infalible del magisterio y que las tradiciones de los apóstoles eran la autoridad máxima que debía dirigir la fe de los creyentes. En pocas palabras, que si tú querías acercarte a Dios, y eso se enseña hasta el día de hoy, que si tú quieres acercarte a Dios, tú necesitas seguir lo que la iglesia enseña. Si tu fe está alineada con la enseñanza de la iglesia, entonces estás creyendo la verdad. Y si tu fe y tu práctica no está alineada a lo que la iglesia católica enseña, entonces estás siguiendo una mentira. En aquel entonces, Martín Lutero dijo, ¿sabes qué? No podemos permitirnos. Él era católico. Tú necesitas entender esto. Él era un fraile agustiniano católico, y él estaba buscando ayudar a la iglesia que él amaba a que retomara el rumbo que Dios había planteado para nosotros en su palabra. Y ante él ver esa dinámica, lo que él simple y sencillamente dijo es, ¿sabes qué? La autoridad está aquí. La autoridad está en la Biblia. No podemos nosotros darnos el lujo de decir que la máxima autoridad que gobierna los creyentes está en un hombre o en un organismo de hombres. ¿Por qué? Porque los hombres nos equivocamos. Los hombres somos falibles. Continuamente fallamos. Y eso te lo empieza a decir la persona que está aquí parada.
Yo soy una persona falible y todos los líderes que tú conoces, todos tus héroes en la fe, son personas falibles. Tú y yo no podemos dirigir nuestras vidas y apostarle nuestras almas a algo que dice una persona. Martín Lutero decía, ¿sabes qué? Lo único que debe de dirigir la fe de los creyentes está en la palabra. Y esa base es lo que propició la Reforma Protestante. Y después, porque se empezó a estudiar la Escritura, se empezó a decir, ¿sabes qué? Somos salvos solo por la gracia de Dios, que es la segunda sola. Somos salvos solo por creer en Jesús, que es la segunda y la tercera sola. Y somos salvos únicamente por la fe para la gloria de Dios. Ese es básicamente el mensaje que enseñó la Reforma hace 500 años. Un mensaje que tú y yo el día de hoy estamos celebrando, y realmente es digno de que lo celebremos, porque por medio de ese movimiento Dios puso en el centro de su iglesia otra vez el evangelio de su Hijo Jesucristo. Quiero que medites en esto. Un día tú vas a estar delante de Dios. Un día, pronto, antes de que te des cuenta, vas a estar delante de Dios rindiéndole cuentas por la forma en la que tú viviste, por la forma en la que tú creíste y respondiste a Cristo. Simple y sencillamente, ¿de qué te vas a agarrar en el último día? ¿Dónde está tu esperanza? Lo que los reformadores dijeron, tu esperanza tiene que estar aquí. La iglesia decía, tu esperanza tiene que estar en mí. Y los reformadores dijeron, ni más. Tu esperanza tiene que estar en lo que Dios dice a través de su palabra. Solo la Escritura debe de gobernar nuestra fe y nuestra vida, porque aquí está la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. Para poder entender un poquito mejor este principio, vamos a hacer 3 cosas bien sencillas. La primera de ellas es que vamos a analizar cuál era el concepto que Jesús tenía de la Escritura. Y probablemente ese es el punto más importante que vamos a revisar. ¿Por qué? Porque si tú y yo simple y sencillamente estamos creyendo en sola Escritura, porque un grupo de creyentes lo está creyendo, ¿qué base tenemos? ¿Y qué diferencia tenemos de otros grupos religiosos que tienen sus convicciones y sus tradiciones? Lo primero que vamos a ver es que el principio de solo la Biblia como la máxima autoridad, emana de Cristo mismo. Y esto es esencial. ¿Por qué? Yo no sé tú, pero a quien yo estoy siguiendo es a Jesús. Con quien yo quiero encontrarme es con Jesús. Yo sé que Él es el que va a estar sentado en un trono en el último día. Por lo tanto, lo que a mí más me interesa es estar en buenos términos con Él. Yo no sé si tú quieras quedar bien con un teólogo, o quieras quedar bien con tu pastor, o quieras quedar bien con tus amigos que creen ciertas cosas, pero yo quiero animarte a que consideres que lo más importante que a ti y a mí nos puede pasar es estar en buenos términos con Cristo. Por lo tanto, el entendimiento que yo voy a tener de la Biblia, y que yo te animo a que tú tengas de la Biblia, emane del entendimiento que Cristo tenía de la Biblia. Porque en el último día yo le puedo decir al Señor, yo simple y sencillamente creí lo que tú dijiste. Ahí lo aposté todo, ahí me aventé todo, yo creí lo que tú dijiste. Si tú estabas equivocado, entonces yo ya ni modo, ¿verdad? Ya la torcí. Pero si tú resucitaste de los muertos y todo lo que dijiste es verdad, entonces ahí está mi esperanza. Es el primer punto que vamos a ver. El segundo punto que vamos a ver es cómo la iglesia tomó el principio de la Biblia durante sus primeros 1000 años. Ese punto también es bien importante. ¿Por qué? Porque los discípulos de Cristo empezaron a seguir una línea. Y yo quiero seguir esa línea. Yo no quiero seguir algo nuevo. Yo no quiero identificarme con cristianismo punchis, ¿me explico? Algo de nuestros días, algo simple y sencillamente que sea popular.
Lo nuevo no importa. Lo que importa es realmente lo que los discípulos creyeron y han defendido por años. La canción que más me gustó a mí del tiempo de alabanza fue cuando se cantó el credo apostólico, que es el primer credo que la iglesia cantó hace miles de años. Y los creyentes se juntaban y decían: yo creo en Dios el Padre, yo creo en Jesús el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo, creo que murió por mí, creo que resucitó. Yo le estaba diciendo al Señor: Señor, amén. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo estoy tratando de seguir, porque yo te quiero seguir a ti y a tu pueblo también. Y luego vamos a ver qué es lo que quiso hacer Martín Lutero a la hora de reformar la iglesia. Y por último, ver qué implicaciones tiene el principio de la sola escritura para nosotros el día de hoy. Entonces es un mensaje cargadito que creo, primero Dios, que vamos a alcanzar. Vamos a empezar con nuestro primer punto. ¿Cuál era el concepto que Jesús tenía de la escritura? Y te quiero pedir, por favor, que me acompañes bien rápido a Juan 10:34. Juan 10:34. Y vamos a ver básicamente que Jesús en este versículo veía la escritura como una fuente de autoridad. Jesús afirmó que la escritura era la palabra de Dios y enseñó que no podía ser quebrantada. Fíjate lo que enseña el versículo Juan 10:34. Estamos básicamente entrando en un diálogo que Jesús está teniendo con los fariseos. Y en ese diálogo Él les está diciendo algo bien sorprendente: que Él es uno con Dios. Y a la hora de fundamentar su enseñanza, Jesús, el Hijo de Dios, hace algo bien interesante: apunta a la Biblia. Cuando tú estás en la iglesia y que tu pastor te está enseñando algo, ¿qué es lo que tu pastor hace? Bueno, la Biblia dice en Isaías 6:30 que tú debes de arrepentirte. Y tú dices: pues sí, es lo que dice la Biblia, pues voy a arrepentirme, ¿verdad? Algo semejante hizo Jesús. Tu pastor lo hace porque entiende que Él en sí mismo no tiene ninguna autoridad para dirigir tu fe y tu vida. Y si un día tu pastor se para delante de ti en el púlpito y te dice: yo te ordeno en mi propio nombre que tú hagas esto y que crees esto, yo quiero animarte a que le avientes un vaso de agua y te salgas de esa iglesia. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede dirigir tu fe y tu vida. No somos una fuente falible de autoridad. Lo único que somos una fuente falible de autoridad, más bien, lo único que es infalible, que nunca se equivoca, es la palabra de Dios. Yo quiero que tú veas cómo Jesús hizo lo mismo. Apeló a la escritura como la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 34. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: sois dioses. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó, y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque yo dije: soy el Hijo de Dios. ¿Lo viste? Básicamente Jesús está citando la ley, que era la Biblia de aquel entonces, el Antiguo Testamento. Está citando el Salmo 82. Entonces Él está anclando su enseñanza en lo que el Salmo 82 decía. Y básicamente les dice: escrito está, que en términos contemporáneos es: así dice la Biblia. Fíjate lo que se ha escrito. Eso mismo lo hizo Jesús. El Hijo de Dios tomó la Biblia como una fuente de autoridad. ¿Por qué? Ese pasaje nos lo responde. Dice la segunda parte: si aquellos a quienes vino la ¿qué? Lee ahí tu Biblia. Si aquellos a quienes vino ¿qué? La palabra de Dios. Fíjate lo que el Mesías está diciendo, el que se levantó de los muertos. Fíjate lo que dijo: si aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Él está citando el Salmo 82, y cómo lo está describiendo: como la palabra de Dios.
La única razón por la que la Biblia es la máxima autoridad de la iglesia, de los creyentes, es porque esta es la palabra de Dios. No porque a nosotros nos guste, no simple y sencillamente porque este libro contenga principios a los que tú y yo preferimos acomodarnos. Y simple y sencillamente nos gusta este libro inspirado más que otros libros. Y las historias que aquí vienen nos gustan más que las que se enseñan en el Corán y en otros libros sagrados. No, yo dirijo mi vida con este libro simple y sencillamente por una razón. Porque el Mesías, en quien tengo puesta toda mi esperanza, dijo que aquí está la palabra de Dios. Luego después de eso, en otra parte, en Juan 17:17, Jesús dijo que no, si quieres no vayas para allá, es bien rápido, ese versículo lo vamos a pasar así volando. Jesús dijo que la palabra de Dios es verdad. Él dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué es que la Biblia debe de ser nuestra máxima autoridad? Porque aquí está la verdad. Hay una pregunta bien importante que tú necesitas hacerte, y no es con quién voy a casarme, y no es qué voy a estudiar en unos años, o no es en qué tipo de casa voy a vivir y si voy a ser tan popular como Ariana Grande, así se llama, ¿no? O como Britney Spears. Bueno, esa era de mi época, ¿verdad? Esas no son las preguntas más importantes que tú necesitas contestar. La pregunta más importante es: ¿cómo le puedes hacer tú para en el último día ser salvo de la ira de Dios? El juicio de Dios viene sobre este mundo, y lo único que tú necesitas hacer para darte cuenta de eso es leer el periódico. Tú empiezas a ver el mundo tan quebrado como está, y la única conclusión a la que tú llegas es: ¿y quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién acabará con esto? ¿Quién acabará con todo este mal? Bueno, la Biblia enseña que Dios acabará con ese mal, y acabará por medio de un día que vendrá a juzgar al mundo, y con ese mundo tú y yo seremos juzgados también. La pregunta más importante que tú y yo podemos responder es: ¿cómo le hago yo para ser salvo en el último día? ¿De dónde vas a obtener tú la respuesta a esa pregunta? ¿De una persona que te diga: ¿sabes qué? Yo conocí a Dios y tuve un encuentro con Dios y Él me enseñó que la forma de ser salvo es esta? ¿Con un teólogo tremendo o una iglesia tradicional? Yo no sé tú, amigo, pero mi respuesta viene de la palabra. ¿Por qué? Porque aquí está la verdad. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Por lo tanto, esta es la fuente de autoridad, la máxima fuente de autoridad. Después de que Jesús enseñó eso, dijo algo bien tremendo, que es algo que yo me repito generalmente. Dijo que en el primer pasaje que estábamos estudiando, que la escritura no puede ser violada. Y la escritura no se puede violar. Juan 10:35 le dice a los judíos: esta es la palabra de Dios, y la escritura no se puede violar. ¿Qué significa eso? Básicamente lo que los expertos dicen es que Jesús estaba enseñando que la escritura no se puede hacer a un lado, que la escritura es un testimonio de verdad que va a permanecer para siempre. Yo me lo repito continuamente porque aquí en la escritura es donde tengo puesta toda mi esperanza. Entonces yo me lo repito: la escritura no se puede violar, la escritura no se puede hacer a un lado, porque es de aquí solamente de donde yo me estoy agarrando. Aquí está mi confianza únicamente para el último día. Eso es lo que significa solo la escritura. El sentido que se quiere comunicar en este pasaje básicamente es como el de una montaña inconmovible. Piensa en una montaña de roca así enorme como el Everest. Por ejemplo, el Everest permanece a través de las generaciones. Tú y yo nos vamos a morir,
Los carros van a cambiar, van a ser modelos diferentes. A lo mejor algunos van a flotar, otros no sé cómo se va a manejar en unos años, ¿verdad? Pero el Everest va a seguir ahí. La ropa de la gente va a cambiar. Las muchachas desgraciadamente cada vez se visten con menos ropa. Bueno, pues eso va a seguir pasando, ¿verdad? Pero el Everest va a seguir ahí. De la misma forma, la misma estabilidad, porque es como una roca que no se puede mover. Algo así es lo que Jesús está comunicando en este versículo, que es su palabra. La escritura no se puede violar. La escritura no se puede hacer a un lado. Otras traducciones dicen: la escritura no se puede quebrantar. En pocas palabras, el mensaje que Dios le dio al mundo por medio de su palabra es inquebrantable. Va a permanecer ahí para siempre. El día en que tú y yo estemos delante de Dios, el testimonio de la Biblia va a estar ahí. Las redes sociales no van a existir. No va a existir esa foto tan bonita que tienes en Instagram donde estás fundando tu identidad. No van a existir tus calificaciones y tu trabajo que te está generando ingresos y que te hace sentir una chicha cuerera. ¿Sí saben lo que es eso, no? Pues como un chicharito, no sé qué, como alguien muy tremendo. Tu trabajo ya no va a estar ahí. No van a estar todos tus fans y todos tus friends de Facebook. En Instagram también tienen amigos, ¿o no? Seguidores. No van a estar ahí. Va a estar tú, Dios y el testimonio inconmovible de su palabra. Por lo tanto, lo mejor que tú puedes hacer es basar tu fe y tu conducta en lo que este libro enseña, porque es el único libro que no se puede violar. Yo quiero preguntarte algo: ¿dónde estás buscando la verdad? Tú y yo el día de hoy vivimos en un mundo de opiniones. Todo mundo tiene una opinión. Hasta te hacen creer que tu opinión es tan válida como la de todos los demás. Y te invitan a dirigir tu vida por lo que tú quieras y por lo que tú opinas, porque tú eres tan grande que puedes decir verdad, y decir verdad tan válida como la de cualquier otra persona. ¿Dónde estás buscando la verdad? Yo quiero animarte a que tú busques la verdad aquí, porque aquí está basada la verdad. Aquí está la verdad. ¿Dónde está tu confianza? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes si te mueres el día de hoy? ¿Cómo sabes que serás salvo de la ira de Dios? Si tu respuesta es: ¿sabes qué? Porque yo estoy creyendo lo que mi pastor dice. Muy bien, pues ¿qué diferencia hay en ti entonces de una persona que cree lo que el teólogo mormón dice? ¿O qué diferencia hay en ti de la persona que cree lo que el sacerdote dice? Tu confianza y la mía deben de estar en la palabra, en la palabra de Dios, porque aquí está la verdad. Aquí está el único testimonio que no va a pasar. Por lo que yo quiero animarte de entrada. Yo sé que los voy a meter en problemas a algunos de ustedes, pero que cuestiones tu fe. Que cuestiones tu fe. Que analices lo que estás creyendo. Si tú y simple y sencillamente estás seguro y bien confiado y te jactas y menosprecias a otros de que tú estás siguiendo la verdad y que realmente estás siguiendo a Jesús porque estás creyendo lo que un grupo de personas están creyendo, déjame decirte algo: así como este evento, hay miles de eventos de otras religiones que están celebrando el día de hoy también. ¿Qué diferencia tenemos nosotros de ellos? ¿Por qué nosotros podemos decir mi confianza está en la verdad y la de ellos no? ¿Por qué? El filtro no somos tú y yo. El filtro no es lo que tú y yo prefiramos. ¿Sí se dice? ¿Me entienden? Lo que tú y yo preferimos. El filtro no está en lo que tú y yo entendemos y en lo que se nos hace más cómodo y que se asocia mejor con nuestra personalidad. El filtro tiene que estar en una simple cosa, simple y sencillamente: la verdad de la palabra de Dios.
Tú necesitas analizar tu fe y ver si lo que estás creyendo realmente está fundamentado aquí. Porque si no, le estás apostando tu alma a algo que es paja y que el día de mañana no va a estar. Este es el único testimonio inconmovible. Tus teólogos favoritos van a estar postrados junto contigo y conmigo delante del Cordero en el último día. Y este es el único testimonio que va a estar inconmovible. Así que basa tu fe aquí. Número 2, Jesús enseñó que la Escritura, que toda ella es la palabra de Dios y que tendrá un cumplimiento exacto y detallado. Lo que la Biblia dice acerca de sí misma no es que contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que cada párrafo, cada enunciado que tú lees en este libro es la palabra de Dios. La Biblia no tiene errores, es un libro perfecto. ¿Por qué? Porque su fuente es un autor perfecto, Dios mismo. Eso es lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura, toda, es inspirada por Dios, toda. Y luego Jesús enseñó en Mateo 5:17. Fíjate lo que dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley. O sea, una comita, una tilde, un acento, cualquier detallito de las letras del canon hebreo. Nada de eso se va a perder, sino que hasta que todo se cumpla. Este libro es más bien la palabra de Dios. Cada palabra de este libro es la palabra de Dios, y todo lo que está aquí escrito se va a cumplir. Yo quiero animarte a que tú analices cómo estás viendo la Biblia. ¿Lo estás viendo como un libro viejo? Un libro que tiene historias que pasaron hace muchos años, que quién sabe si sean ciertas. Algo que tú dices, bueno, pues voy a leer. ¿Por qué? Porque encuentro principios así bonitos que me van a ayudar a no meterme en broncas y a no salir embarazada durante mi juventud y prosperar en todo lo que estoy haciendo. Si tú estás viendo la Biblia de esa manera, quiero animarte a esto. Te estás quedando corto. La Biblia no es un libro de sabiduría solamente, es la palabra de Dios, y todo lo que está aquí escrito se va a cumplir. La única razón por la que yo me puedo parar aquí el día de hoy es porque este libro se va a cumplir. Yo puedo estarte enseñando la palabra con limpia conciencia, como un hombre perdonado, porque la Biblia dice que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Esa es mi única esperanza. Lo que está aquí escrito, que todo esto se va a cumplir. Por lo que yo quiero animarte a que te agarres de este libro y pongas ahí toda tu esperanza. Porque cada enunciado, cada párrafo, cada letra de este libro, en el sentido que Dios lo inspiró, se va a cumplir. Número 3. Jesús se sometió a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Te quiero citar rápidamente un ejemplo bien conocido, que es el ejemplo cuando Jesús es tentado por el diablo. Se acerca en Mateo 4 Satanás a Jesús mientras está ayunando y le empieza a ofrecer diferentes tentaciones para desviar al Mesías, al Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que hace el Mesías? ¿Por qué no obedece las opciones que el diablo le pone delante de él? Porque dijo: escrito está. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Lo que quiero que veas es que Jesús vio la voluntad de su Padre aquí.
Eso es bien importante que lo entiendas. Yo me imagino que tú sabes que Dios tiene un plan para tu vida, que Él tiene algo para ti, que tú le vas a responder a Dios en el último día por la forma en la que tú respondiste a su voluntad para ti. Bueno, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios? No en un profeta que se pare delante de ti y te diga: así dice el Señor, que te cases con este fulano y que des un chorro de ofrenda. Órale, te van a decir que sí, y si das más, te dice más rápido que sí. Tu esperanza no puede estar ahí. Tu esperanza tiene que estar en algo firme. Y lo que Jesús hizo es que identificó que aquí está la voluntad de Dios. ¿Quieres seguir la voluntad de Dios? Sigue el ejemplo del Mesías. ¿Y qué es lo que siguió Jesús? Él se sometió a la Biblia, porque aquí está la voluntad de Dios. ¿Quién es tu máxima autoridad? ¿Quién es tu máxima autoridad? ¿Quién está determinando cómo tú vives? ¿Qué es aquello en lo que crees? ¿Es acaso, por ejemplo, un grupo de amigos? Ahorita está de moda esta onda de los reformados y de los protestantes, y levantamos así banderas como que o sea, nosotros cambiamos el mundo. O sea, lo que está dirigiendo tu vida es simple y sencillamente un movimiento. Te lo voy a poner un poquito más difícil. Lo que está dirigiendo tu vida es tu pastor. Está diciéndote él lo que tú tienes que hacer. Yo quiero animarte a que recuerdes que la voluntad de Dios está aquí, en su palabra. Y es su palabra lo que tú y yo hemos de seguir, porque es por la forma en la que tú y yo respondimos a este libro, la forma en la que tú y yo le vamos a rendir cuentas a Él. Así es como vio Jesús las Escrituras, como una fuente de autoridad, como un testimonio que no se puede mover, que no se puede quebrantar, como la palabra de Dios, un testimonio que se va a cumplir de una manera precisa, y como el libro que contiene la voluntad de su Padre. ¿Cómo la estás viendo tú? Yo quiero animarte a que alinees tu entendimiento de la Biblia ahí. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, que vamos a ver bien rápido. ¿Cómo vio la iglesia en sus primeros 1000 años la Biblia? Y como te decía ahorita al principio, es un punto importante. ¿Por qué? Porque no es bueno que tú y yo sigamos cosas nuevas. Tú y yo no necesitamos revelaciones nuevas. Tú y yo necesitamos seguir y creer y aferrarnos al viejo testimonio que dio Jesús y sus discípulos, y anclar nuestras vidas ahí, aferrarnos a ello. Jesús no cambia, Dios no cambia. Dios no se acopla a nuestros tiempos y nuestras preferencias. Es lo que tú y yo queremos. Queremos que Dios se amolde a nosotros, pero tú necesitas recordar que Él no se amolda y no se va a amoldar. ¿Cómo vio la iglesia la Biblia en sus primeros 1000 años? Y para eso te voy a leer una frase de un experto que es como una autoridad en el tema. Es un hombre que se llama Greg Allison, que escribió un libro que se llama Teología Histórica. Y básicamente este cuate lo que hace en ese libro es que estudia cómo se ha ido de una manera bien objetiva, asombrosamente objetiva, cómo se fue desarrollando las doctrinas de la iglesia en los primeros años de la iglesia hasta después, hasta el día de hoy, básicamente. Fíjate lo que él dijo. Estoy citando, dice: la iglesia históricamente ha reconocido que todas las palabras de la Escritura son la palabra de Dios, de manera que creer y obedecer la Biblia es creer y obedecerle a Dios. Durante su primer milenio y más, la iglesia afirmó y practicó la suprema autoridad de la Escritura. En pocas palabras, durante los primeros 1000 años, lo que gobernaba la iglesia era la Biblia, ¿ok?
Incluso la tradición de la iglesia y su propia autoridad jugaron un papel ministerial. O sea, en pocas palabras, servían lo que la Escritura decía, siendo siervos de la Escritura para extraer las herejías y mantener la unidad de la iglesia. Pero un cambio surgió en la última parte de la Edad Media, cuando la Iglesia Católica Romana permitió que otras fuentes reclamaran el título de verdad autorizada. Surgió una noción de una fuente múltiple de verdad, que consistía en la Escritura, en la tradición de la iglesia y en el ministerio de enseñanza de la iglesia. Es en contra de esta dirección o curso que el lema protestante de sola Escritura empezó a sonar. O sea, básicamente, vamos a tratar de entender lo que este tipo dijo. Los primeros 1000 años de la iglesia se gobernaba por la Biblia. Era la máxima autoridad. Pero al final de la Edad Media, por el siglo XIII, el siglo XIV, esa noción empezó a cambiar y empezaron a surgir otras fuentes de autoridad. La infalibilidad del Papa, la interpretación infalible del magisterio y la tradición apostólica. Y esas otras fuentes de autoridad se convirtieron en la máxima autoridad de la iglesia. Quiero leerte rápidamente. Yo sé que son jóvenes, pero no porque sean jóvenes son tontos. Y tú necesitas, entender estas cosas. Te quiero leer lo que dijo un hombre que se llama Tomás de Aquino. Es un santo, considerado un santo en la Iglesia Católica Romana, el doctor de la iglesia, así le llaman. Fíjate lo que dijo él. Él vivió en el año 1225 y el año 1274, en el siglo XIII. Fíjate lo que dijo Tomás de Aquino. La teología utiliza correctamente la autoridad del canon de las Escrituras como una prueba incontrovertible, o sea, una prueba que no se puede contradecir, porque nuestra fe reposa en la revelación que fue hecha a los apóstoles y los profetas que escribieron los libros canónicos, y no en las revelaciones, si es que hay, hechas a otros doctores de la iglesia. Fíjate lo que dijo Tomás de Aquino. Él dijo: nuestra fe, la fe de la iglesia católica, reposa en la revelación hecha a los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es esa revelación? La Biblia. Esa es la revelación de la Biblia. Eso es sola Escritura. Sola Escritura es decir, ¿sabes dónde yo voy a anclar mi fe y dónde le voy a apostar mi vida? A lo que la Biblia enseña. Eso es lo que la iglesia enseñaba durante sus primeros 1000 años y un poco más. Lo que empezó a suceder, entre otras cosas, es que empezó a haber como una lucha de poder. Y desgraciadamente la iglesia fue corrompiéndose al punto donde buscaban que el Papa fuera el dueño del mundo. Se decía a los teólogos de aquel entonces que el Papa podía decir de sí mismo lo que Jesús decía, que toda autoridad se le había dado al cielo y en la tierra. Entonces decían, el Papa puede decir lo mismo. Toda autoridad la tiene el Papa en el cielo y en la tierra también. Ahí se empezó a corromper y poco a poco fue surgiendo esta otra fuente de autoridad. Henry de Ghent, que vivió en el siglo XIII, él probablemente sin querer, o sea, probablemente de una manera inocente, metió una cuña entre la autoridad de la iglesia y la autoridad de la Escritura. Por los primeros 1000 años, la iglesia se movía siguiendo la Biblia. Pero lo que Henry de Ghent hizo es que empezó a enseñar algo que separó la autoridad de la iglesia de la Biblia. Después se levantó otro hombre que se llamaba Gerald de Bologna. Y esta persona empezó a enseñar que los católicos seguían y creían cosas que no necesariamente estaban en la Escritura. Eso empezó a proveer el contexto para que la autoridad de la iglesia se moviera y que tomara la prominencia. Y que en lugar de que la Biblia fuera lo que rigiera, lo que gobernara la fe de los creyentes, fuera la autoridad de la iglesia.
Fíjate lo que dice un teólogo católico de nombre William de Waterford. Hay una infinidad de doctrinas católicas verdaderas que no pueden ser concluidas evidentemente aún del contenido de la Escritura. Estamos atados a creer y a hacer muchas cosas que no pueden ser deducidas por las sagradas Escrituras solamente. Así es como se fue corrompiendo, desgraciadamente, la iglesia católica. Empezó a tomar la propia iglesia una autoridad que no tenía anteriormente. Entonces ahora lo que dictaba, lo que una persona debía de creer o debía de seguir, era lo que la iglesia decía. Y habían, o sea, en el tiempo de la Reforma, muchos católicos que decían: mira, si yo veo este libro negro y la iglesia me dice que es rosa, es rosa. ¿Por qué? Porque yo no le creo a mis sentidos, no le creo a mi razón, sino lo que la iglesia dice, lo que la iglesia enseña. Muchas gracias. Eso es lo que pasó. Así es como se volteó. Y esa corrupción empezó a generar una serie de vicios. Y aquí es donde entra Lutero en el siglo XVI. En 1510, Lutero, como les dije ahorita, era un monje agustiniano. Él era un católico devoto, fiel, más que sus contemporáneos. Dicen los historiadores que él se confesaba a veces hasta 3 o 4 horas al día. De todo se confesaba porque realmente quería ser justo delante de Dios. Hay libros así escritos que dicen que de repente llegaba al confesionario y le decía al sacerdote: ¿sabes qué? Quiero pedirle perdón a Dios porque codicié el pollo de mi hermano. Llegué a la cocina y estaba comiendo pollo y yo tenía hambre y lo codicié. Dile a Dios que me perdone. Se salía del confesionario y luego volvía así continuamente. Los tenía locos a los demás sacerdotes porque él quería ser justo delante de Dios. En 1510 enviaron a Lutero a Roma, porque se le concedió un honor bien tremendo, que iba a visitar la ciudad divina, la ciudad celestial, así le llamaban. Entonces él va a Roma y él se imagina que iba a ver el cielo en la tierra. Se imagina que iba a haber realmente una iglesia santa. Y enfrentó un shock tremendo porque se empezó a dar cuenta que el clero, los sacerdotes, tenían una corrupción tremenda. Habían unos que tenían concubinas, habían otros que practicaban la prostitución, y el sistema religioso de aquel entonces estaba corrompido, corrupto. Eso empezó a golpear a Lutero, de manera que dijo: ¿sabes qué? Algo está mal aquí, no sé qué está pasando. Él se vuelve, y en 1515 le piden que enseñe la epístola de los romanos. Entonces él se pone a estudiar la carta de los romanos y empieza a enseñársela a un grupo de personas. Y conforme está estudiando la epístola de los romanos, Dios le empieza a revelar el evangelio en la Biblia. Entonces él empezó a reaccionar, porque había un cuate que se llamaba Johann Tetzel, que era un promotor de las indulgencias. Y básicamente lo que este cuate estaba haciendo era que estaba haciendo una campaña para recabar dinero para la iglesia católica, para construir la iglesia de San Pedro en Roma. Y el lema de este cuate era que si la gente daba dinero, en cuanto la moneda cayera en la charola, el alma de su familiar iba a salir del purgatorio. Lutero escuchaba enseñanzas como estas y eso lo prendió. Dijo: ¿sabes qué? No puede ser. Y fue en 1517 que Lutero fue y clavó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Y ahí básicamente en ese documento era un documento donde estaba invitando al diálogo a la iglesia. Así como les dije ahorita, estaba invitando a la iglesia católica a discutir el tema de las indulgencias, que analizaran: oye, ¿dónde dice la Biblia que así los hombres pueden ser perdonados de sus pecados? ¿Dónde dice la Biblia que un alma puede salir del purgatorio si le da dinero a la iglesia y nosotros tenemos la facultad de dar un certificado para la salvación de las almas? ¿Dónde dice? Básicamente era el diálogo que Lutero quería tener con la iglesia. Ese diálogo empieza y termina, se empieza a mover a cosas más esenciales
como el evangelio mismo. El evangelio mismo. Básicamente Lutero levantó la mano y declaró una guerra contra esta noción de la múltiple fuente de verdad. Entonces Lutero empezó a decir, ¿sabes qué? Las tradiciones apostólicas, amigos, no pueden ser normativas, no pueden dirigir, no pueden gobernar la fe de una persona. ¿Por qué? Porque las tradiciones se contradicen, los concilios se contradicen, el Papa se pelea con ellos, dice una cosa y luego dice otra, y están entre ellos y no se ponen de acuerdo. La verdad no puede estar ahí, necesita estar aquí. Es la bandera que Lutero empezó a levantar. Y en 1521 lo citan a un concilio que se llamaba la Dieta de Worms. Y básicamente en ese concilio el Papa le estaba demandando que se arrepintiera de todo lo que estaba enseñando. Entonces a Lutero lo citaron, hagan de cuenta, en un cuarto, pues no como este, pero imagínense que fuera como este, y que todos ustedes eran príncipes y reyes y personas así de mucha autoridad que podían decidir acabar con la vida de Lutero. Ahí citaron a Lutero, lo llevaron a fuerzas. Y ahí estaba Lutero y luego pusieron una mesa todos sus libros. Le dijeron, analiza esos libros y retráctate de lo que escribiste en esos libros. Y si no te retractas, algo te va a pasar, ¿verdad? Lutero, chicharrón, carnitas, barbacoa. Lutero pidió un día más. Digo, ¿saben qué? Espérenme tantito, déjenme pensarla bien, no está tan fácil, ¿verdad? Yo me imagino que valoraba su vida y dijo, pues está gacho el mundo, pero pues no está tan gacho, como que me gustaría seguir viviendo aquí unos años más. Bueno, pidió un día más, se puso a orar y empezó el diálogo otra vez. Y Lutero era una persona muy hábil de palabra, entonces empezó a responderle las preguntas que le hacían a estas personas así muy hábil. Y agarra un teólogo muy prominente de aquel entonces y le dice, ¿sabes qué, viejo? Danos una respuesta sin cuernos ni sin dientes. En pocas palabras, sin pelos en la lengua. Así lo decían en aquel entonces, no sé por qué, pero así lo decían. Y fíjense lo que Lutero dijo. Ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, o sea, sin pelos en la lengua. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por la razón clara, porque yo no confío ni en el Papa o en los concilios, ya que es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho a sí mismos. Me veo obligado por las Escrituras que yo he citado, y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme en nada, ya que no es ni seguro ni justo ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de otra manera. En esto es en lo que permanezco. Que Dios me ayude. Amén. Y ahí inició la Reforma Protestante. Se levantó la bandera de que solo la Escritura es la máxima autoridad de la iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos de estar cautivos a lo que este libro enseña. Si repetimos un poquito lo que el teólogo católico ahorita decía, que ellos están atados, forzados a creer muchas cosas que la Biblia no enseña y que la iglesia enseña. Lo que Martín Lutero decía era diferente. Yo estoy atado a creer lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando que aquí está la verdad y que hace 500 años Dios usó a este hombre, un hombre bronco, así, cabezón, duro, que confrontó a los teólogos de aquel entonces de una manera frontal como nadie se había atrevido. Lo levantó a él para que el mundo supiera y recordara más bien que él gobierna por medio de su palabra, que su verdad está en su palabra. Y es importante
ahora que tú y yo estamos celebrando esto de la reforma, tú necesitas analizar y no ser tan pronto a creer cosas nuevas, como yo te decía ahorita. Hoy en día hay muchos maestros de la Biblia, no necesariamente sabemos si son cristianos o no, pero enseñan la Biblia, que están enseñando una serie de cosas así bien tremendas, ¿verdad? Entre otras cosas, así como que, oye, descubre 7 principios bíblicos que van a hacer tu vida más feliz que nunca. Descubre este principio bíblico que te va a hacer prosperar en todo lo que haces. Acércate conmigo y yo voy a enseñarte a alcanzar tu máximo potencial. Y Dios quiere que seas feliz. Y Dios quiere que tú prosperes. Y Él quiere bendecirte en todo. Y realmente se oye atractivo. Yo he escuchado maestros así y casi yo voy así como así, sí, amén, yo también. Aquí tienen mi quincena. Casi, ¿verdad? O sea, son personas bien carismáticas que tienen un don de palabra tremendo. Pero yo quiero animarte. No deposites tu fe en cosas nuevas. No deposites, no le apuestes tu alma a cosas nuevas. Aférrate a la Biblia. Ese es el principio protestante que se está celebrando. Si tú dices, ¿sabes qué? Pues yo creo en la Biblia, pero creo en la interpretación de este tipo tan fabuloso. Bueno, no eres muy diferente a los católicos, amigo. ¿Por qué? Porque ellos creen en la Biblia y creen en la interpretación de un cuate bien fabuloso que le llaman el Papa y un grupo de cardenales que son el magisterio, ¿verdad? ¿Qué diferencia tienes tú de otros? Entonces, ¿por qué los ves para abajo y te sientes muy fregón? ¿Por qué? Tú necesitas analizar qué es lo que estás creyendo y basar tu fe en la Biblia y nada más. Solo Escritura. Vamos a ver, para terminar, qué aplicación tiene esto para nuestros días. Vamos a ver 3 cosas bien sencillas. Se me apagó mi celular y así que ya no sé cuánto tiempo tengo, pero pues sí, es lo mismo para mí. Y no sé cuándo empecé. Ok, 3 cosas bien rápido. Espero, si te estás así como que durmiendo, dile a tu amigo que te jale los pelitos de las piernas, para que te despiertes. 3 cosas bien rápido que vamos a ver. Número 1, si tú te jactas el día de hoy que abrazas la bandera de la sola Escritura y que tú dices que aquí en la Biblia está la palabra de Dios, ¿sabes qué es la primera implicación lógica que esto debe tener para nosotros? Que tú y yo debemos ser personas que atesoren la palabra, que debemos de ser personas que la atesoren, que la aman, que viven buscando a Dios por medio de su palabra. Personas que valoran el profundo tesoro que tenemos en las páginas de este libro. Aquí está la palabra de Dios. Dios le habló al mundo por medio de profetas y de apóstoles que siguieron a su Hijo Jesucristo. Y aquí está ese mensaje. Tú y yo necesitamos valorarlo. Tú y yo necesitamos atesorarlo. Y eso se debe traducir en que tú y yo debemos de ser personas que lean la Biblia. De nada sirve que tú digas que crees en la Escritura y que tu fe está fundada en la Biblia si no lees la Biblia. Necesitamos ser personas del libro, personas que atesoran la palabra, que buscan todas las respuestas a las preguntas que ellos tienen aquí en la Biblia, que buscan encontrarse con Dios frecuentemente por medio de su palabra. Aquí está la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer qué es lo que Dios tiene para ti? ¿Sabes cuánto te separa de eso? Esto, que tú abras y que tú leas y que tú creas el mensaje de este libro. ¿Sabes qué va a pasar? Si tú y yo nos convertimos en personas del libro, de la Biblia, que atesoramos la Biblia, nuestras vidas serán transformadas. Nuestras vidas serán transformadas. Yo le decía a los organizadores de este evento que le doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo por medio de ellos. Pero necesito recordarte esto: eventos como estos no cambian tu vida,
Nomás te emocionan, te dan unas nalgaditas así para que sigas caminando, pero no te transforman. Lo que transforma nuestras vidas es la palabra. Lo que tú necesitas es leer la escritura y meterte y ser una persona del libro. Agarrarte de la escritura. Aquí está la verdad. Jesús dijo, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo vamos tú y yo a crecer y convertirnos en los hombres y las mujeres que Dios quiere que tú y yo seamos? Cuando nos expongamos a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos santifica. Cuando yo estaba jovencito, bueno, sigo joven, ¿verdad? Pero cuando estaba así niñón, así no me acuerdo si tenía como 10 años, era bien vago, así como algunos de ustedes. Y una vez me metí con mis amigos a una planta generadora de luz de la Comisión Federal de Electricidad. Y yo estaba jugando con mis compas allá adentro. Estaba ahí. Y estaban así las ¿cómo se llama? Pues esas torres de energía. Yo a pesar dije, qué bueno que a ninguno de nosotros se nos ocurrió agarrarnos de una de esas torres, porque si eso hubiera pasado, ahí hubiéramos quedado. Yo no hubiera estado aquí para contarlo, me hubiera quedado achicharrado como una palomita, ¡pup!, inmediatamente. Bueno, ¿por qué? Porque era una fuente de poder tremenda. Hubiera acabado con mi vida inmediatamente. Cuando tú te agarras de la Biblia, te estás conectando al poder de la verdad, al poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios que hizo el universo está aquí. Tú y yo la abrimos, tú y yo la leemos, tú y yo la creemos, la meditamos y nos aferramos a ella, y eso nos transforma. Número 2, apuéstale tu vida a la palabra. En pocas palabras, confía con todo tu corazón en las páginas de este libro. Confía con todo tu corazón. Apuéstale tu vida a esto. Aquí está la verdad de Dios. Tú apuéstale tu vida y tú agárrate de ahí. Como yo te decía ahorita en el transcurso del mensaje, a mí me perturba la pregunta de cómo va a estar el asunto en el día final. No es una pregunta así como trivial, que si tú respondes, no, pues yo sé que seré salvo porque tengo a Jesús en mi corazoncito. ¿Dónde viene en la Biblia eso, amigo? ¿Dónde viene en la Biblia? ¿Dónde está tu seguridad? A mí me perturba esa pregunta. Digo, ¿cómo sé que voy a ser salvo en el último día? Yo quiero animarte a que le apuestes todo a lo que este libro dice. Yo me agarro de esto. Fíjate lo que dice Romanos 5:9. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Aquí está mi esperanza, en que yo he creído en Jesús, y por haber creído en Jesús, Él me ha justificado por su sangre. Mi fe está en su sangre, y por esa sangre yo sé que seré salvo de la ira de Dios. Y aquí le estoy apostando toda mi vida y toda mi familia. Es lo que yo estoy enseñando a mis hijos a creer. Yo no voy a estar en el juicio final con mis hijos. Yo no voy a poder abogarle a Dios por mis hijos. Yo voy a estar postrado, pidiéndole a las piedras que caigan sobre mí en el juicio final, ocultándome delante del Dios Santo. Mi hijo va a estar ahí parado, y mi hija y mi otro hijo. Yo le estoy enseñando, hijos míos, crean en este libro. Aférrate de este libro. Aquí está la verdad. Cree el evangelio de Jesús que se enseña en este libro. Es todo. Porque aquí dice que si creemos en Él, no seremos avergonzados. Y por último, vivamos a la luz de los valores que se nos enseñan en este libro. A mí me encanta servir a jóvenes,
porque me hacen sentir joven y porque dicen chistes así bien simplones que sacan así al simplón que hay dentro de mí. Yo me entretengo con ellos y me la paso bien padre. Pero entre otras cosas me encanta servir con jóvenes porque ellos están empezando a formar y abrazar convicciones que van a dirigir el resto de sus vidas. Yo quiero animarlos a todos los que están jóvenes y a los que no están tan jóvenes como yo y a los que están un poquito menos jóvenes que yo, que vivan sus vidas a la luz de lo que este libro dice, que abracen los valores de este libro. A ti se te está vendiendo todos los días una filosofía de vida. Y a las niñas se les está diciendo que lo mejor que les puede pasar es tener así un cuerpazo, para que los hombres te valoren y te respeten y que tengas poder en este mundo. Y a los hombres se les está diciendo por todos lados que lo mejor que te puede pasar es tener un BMW y andar vestido con esas marcas italianas que ni sé pronunciar y ponerte así bien, como dicen, bien pochudo. Bueno, así decíamos antes, ahora dicen más feo. Y muchos de ustedes lo están comprando. Y muchos de ustedes están comprando eso. Y están entregando sus vidas a eso, pensando que lo mejor que te puede pasar es ser doctor o doctora y convertirte en una persona bien respetable dentro de una sociedad que en 100 años no va a existir. Yo quiero animarte que tú vivas a la luz de los valores de este libro y que pierdas tu vida por el mensaje de este libro, que le creas a Dios que nos dijo que no nos hiciéramos tesoros en este mundo. No satisfacen. Los tesoros de este mundo no satisfacen y ya los has probado, poquitos, pero los has probado y te has dado cuenta que quedas igual de vacío. Yo quiero animarte que le creas a Él, que realmente creas que no es el amor de un hombre lo que tú necesitas para estar completa, sino es el amor de Dios lo que llena tu vida, y que te entregues a creer y a seguir los valores de este libro. Que vivas desperdiciando tu vida en este mundo para la eternidad. Hace poquito estaba ahí en mi oficina y tuve el privilegio de escuchar uno de los testimonios que más me ha animado en los últimos años. Estaba delante de mí una jovencita súper trucha, súper inteligente. Y a esta muchacha le pusieron en la mesa una oferta de una muy buena empresa. Y básicamente esta oferta decía que le pagaban como 5 veces más lo que ella ganaba. Le decían, vente a hacer este tipo de cosas. Era una empresa legal que pagaba impuestos y iba a trabajar en un puesto de recursos humanos bueno. Y ella agarró y le dijo a la persona que se lo estaba ofreciendo, ¿sabes qué? No. Yo ahorita estoy dedicando mi vida a una escuela menospreciable que a lo mejor nadie conoce. Estoy hablando todos los días con alumnos que a lo mejor nadie pela en el mundo, insignificantes. Pero estoy todos los días tratando de contribuir de alguna manera para que el reino de Dios avance en la vida de esos muchachos. Y así es como se cambia el mundo. Así es como se establece el reino de Dios. Yo vi a esa persona y dije, esa es una mujer que está viviendo a la luz de los valores que este libro enseña. Yo quiero animarte a que hagas lo mismo, que entregues tu juventud no para prepararte y hacerte rico en el futuro, no para divertirte con tonterías que nomás te hacen daño, sino para la voluntad de Dios que permanece para siempre. Este mes estamos festejando la Reforma. Y hace 500 años muchas personas murieron por el mensaje que tú y yo estamos ahorita hablando y celebrando. Yo quiero animarlos a todos a que perdamos nuestras vidas también por el mensaje de Dios en este libro. Vamos a orar.
Señor, una vez más te quiero dar las gracias por cada uno de estos jóvenes, por cada una de estas personas que están aquí. Gracias por darnos a todos la oportunidad de escuchar, Señor, tu palabra, tu verdad. Gracias que nos permite celebrar, Señor, lo que tú hiciste hace 500 años para corregir el rumbo de tu iglesia. El día de hoy lo estamos celebrando, Padre. Yo quiero rogarte junto con mis amigos y mis hermanos que tú engranes en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro ser, la realidad de que tu palabra es la autoridad, de que tu palabra es la verdad, y que eso nos despierte, Señor, a leerla, a creerla y a obedecerla para tu gloria. Por Jesús te lo pedimos. Amén.